Continuamos con el estudio de la estructura espacial de los sólidos. Un concepto que nos va a servir más tarde es el concepto de celda de Wigner-Seitz. Supongamos que tenemos una red cristalina y tomamos un punto en esa red. La celda de Wigner-Seitz se define como el conjunto de puntos que están más cerca de ese punto P que de los otros puntos de la red. Para ilustrarlo vamos a usar un ejemplo en dos dimensiones. Tenemos aquí entonces nuestra red cristalina y nos fijamos en un punto de la red P. Necesitamos determinar de todo este plano cuáles son los puntos que quedan más cerca de P que de los otros puntos de la red. Para eso lo que hacemos es, en dos dimensiones, del punto P trazamos segmentos hasta todos los vecinos de P. Esto es, trazamos de P a cada uno de los puntos de la red que lo rodean y para cada uno de esos segmentos trazamos el plano bisector o en el caso de dos dimensiones la recta bisectriz de cada uno de estos segmentos, los parten a la mitad. Tarde o temprano vamos a tener un polígono cerrado alrededor del punto P y ese polígono entonces es la celda de Wigner-Seitz. Por construcción, esa celda de Wigner-Seitz es una celda primitiva con la que podemos entonces cubrir el espacio completo. Es primitiva porque he garantizado que solo haya un punto de la red en ella. En tres dimensiones podemos hacer una construcción similar. Para la celda de Wigner-Seitz tomamos un punto en la red, trazamos segmentos que unen a ese punto en la red con sus vecinos y trazamos ahora sí planos bisectores de este segmento. Entonces, por ejemplo, en la red cúbica centrada en el cuerpo, tomamos el punto en el centro del cubo y trazamos entonces los segmentos que unen a ese punto con sus vecinos y trazamos los planos que cortan esos segmentos exactamente a la mitad y ahora lo que tenemos que considerar es el poliedro que resulta de la intersección de todos esos planos. Este es entonces el ejemplo para red cúbica centrada en el cuerpo y se puede hacer todas las redes que ustedes se les pueden imaginar, redes cristalinas, y aquí dos de las muy útiles son las celdas de Wigner-Seitz para la red cúbica centrada en el cuerpo, que es la que se muestra a la izquierda, y la red cúbica centrada en la cara, que es la que se muestra en la derecha. Son poliedros, se conocen bien, poliedros regulares, y en fin, los vamos a utilizar un poco más adelante. Un concepto también que va a ser de mucha utilidad y que empezamos a definir en este momento es el del espacio recíproco. Supónganse que tienen una red cristalina en tres dimensiones y tenemos una base A1, A2 y A3. Nos preguntamos si se puede construir un conjunto de vectores B1, B2 y B3 que satisfagan la siguiente relación. El producto punto del vector BI con el vector AJ de la base original nos dé 2pi por la delta de Kronecker entre los índices I y J. Y es fácil ver de geometría analítica, recordando, podemos construir estos tres vectores usando el producto cruz dividido entre el triple producto escalar, el triple producto de la base A1, A2 y A3. Entonces estos tres vectores B1, B2 y B3 satisfacen la relación que quiero que satisfagan en relación a la base original. Noten que en el denominador hay un volumen, en el numerador hay un producto cruz, entonces los vectores B1, B2 y B3 tienen unidades de inverso de longitud y a su vez estos vectores B1, B2 y B3 forman una base que genera lo que llamamos el espacio recíproco. El conjunto de vectores
formados por M1B1 más M2B2 más M3B3 con M1, M2 y M3 enteros, es lo que da lugar a una red que llamamos red cristalina, y es a la que llamamos la red recíproca. Por ejemplo, entonces, si en el espacio original tenemos la red cúbica centrada en la cara, FCC, y tenemos esta base, estos vectores base, seguimos la receta y calculamos los vectores base en el espacio recíproco y obtenemos entonces esta nueva base del espacio recíproco de la red cúbica centrada en la cara. Podemos hacer un ejercicio similar para la red cúbica centrada en el cuerpo, en donde nuestros vectores de la base son estos que se muestran, y aplicando entonces las expresiones obtenemos la base en el espacio recíproco de la red cúbica centrada en el cuerpo y obtenemos entonces estos vectores. Lo interesante que pueden notar es que si en el espacio original la red cúbica centrada en la cara tiene una base que es análoga a la base que obtenemos en el espacio recíproco de cúbica centrada en el cuerpo, y pasa lo mismo con la red cúbica centrada en el cuerpo y el recíproco, la base recíproca en la red cúbica centrada en la cara. ¿Para qué sirven los espacios recíprocos de una red cristalina? Bueno, recordemos algo que sabemos desde hace tiempo en nuestros estudios, y es, por un lado, que esperamos que las observables en un sólido sean funciones que tengan la periodicidad de la red cristalina que estamos considerando. Por ejemplo, una función escalar es periódica en la red. Esto es, se satisface que f de r y f de r más t son iguales. Por ejemplo, esperamos que la densidad electrónica, ¿sí?, sea una función de este estilo. La densidad electrónica, si hago una traslación, me debe dar el mismo resultado. Nosotros sabemos en una dimensión que cuando tengo una función periódica puedo hacer una expansión de Fourier de la forma f de x es igual a una suma de exponenciales complejas de periodo 2mπ entre a por x, donde los coeficientes de Fourier entonces se pueden obtener y se pueden calcular fácilmente. En particular, si la función es real, una de las cosas que ustedes deben de poder demostrar es que los coeficientes, aquí la suma sobre m es desde menos infinito a infinito, sobre todos los enteros, y lo que pueden demostrar es que el complejo conjugado del coeficiente a menos m debe ser igual al coeficiente a m para que esta función sea real. Ahora, tenemos algo similar en 3 dimensiones, pero ¿cómo se hace la expansión de Fourier para funciones que son periódicas, pero en 3 dimensiones? Y entonces lo que podemos hacer es proponer una expansión en 3 dimensiones de una función f de r que sea entonces un coeficiente que vamos a calcular por la exponencial de e a la ik.r, donde estos vectores k sirven al mismo tiempo como índices y como la parte del exponente en la exponencial compleja. Y lo que tenemos que preguntarnos es qué vectores tenemos que poner en esta expresión. Bueno, ponemos la condición de periodicidad f de r más t. Lo escribo entonces como el coeficiente acá por e a la i k.r más t, y eso me debe dar igual a la función f de r, que es la suma sobre los vectores k
de AK por E a la IK.R. Esto, para que esto se satisfaga, yo necesito entonces que E a la IK.T, que escribo explícitamente aquí, sea igual a 1. Y entonces lo que podemos ver es que los vectores K los podemos escribir como pertenecientes a la red recíproca. Entonces los índices en la expansión de Fourier son los vectores K en la red recíproca. La red recíproca es indispensable para hacer la expansión de Fourier de una función periódica en más de una dimensión. Entonces, también nos podemos definir lo que se llaman, lo que se conoce como zonas de Brillouin, y entonces en particular la primera zona de Brillouin en una red cristalina es la celda de Wigner-Seitz, pero no en el espacio directo, sino en el espacio recíproco. Y entonces la primera zona de Brillouin para la red cúbica centrada en la cara es la que se muestra aquí, y para la red cúbica centrada en el cuerpo es la que se muestra aquí. Conste que entonces las zonas de Brillouin están para estas dos redes son las opuestas a las a las celdas de Wigner-Seitz del espacio directo de cúbica centrada en la cara y de cúbica centrada en el cuerpo. Ahora, también este concepto de red recíproca nos sirve para identificar entonces direcciones, planos y direcciones en la red cristalina que estamos estudiando. Entonces vamos a suponer que tenemos en una red directa 3 puntos que no son colineales. Entonces sabemos que con 3 puntos podemos definir un plano que contiene a esos 3 puntos. Y se puede demostrar fácilmente que este plano no nada más contiene estos 3 puntos de la red, sino contiene a un montón, de hecho un número infinito, de otros puntos de la red. Entonces, por ejemplo, en una red cúbica simple, fíjense aquí, solo tengo puntos de la red en los vértices del cubo. El plano que contiene, el plano central que tengo aquí, contiene esos 4 puntos. Es un plano que entonces tiene en la red cúbica simple, contiene un número infinito de puntos. Bueno, resulta que podemos encontrar un vector en la red recíproca que es normal este plano. Eso es algo que es relativamente simple de demostrar. Háganlo, demuestren que hay vectores normales que viven en la red recíproca y que son normales a este plano que estoy denotando. Si definimos una distancia d como 2pi entre el mínimo tamaño de estos vectores en la red recíproca, entonces lo que puedo demostrar es que si traslado este plano en la dirección de k mínima, distancias d, voy a poder conseguir entonces toda una familia de planos, y esa familia de planos contiene a todos los puntos de la red directa. Una vez que hago esta construcción, si escribo el vector k en términos de la base de la red recíproca, donde n1, n2 y n3 son enteros, y además, como es el vector de mínima longitud, los enteros n1, n2 y n3 no pueden tener factores comunes. Respondan a la pregunta de por qué. Entonces n1, n2 y n3 no tienen factores comunes, y este conjunto de enteros, n1, n2, n3, me identifica totalmente a la familia de planos con los que puedo cubrir completamente o que contiene completamente a la red directa
de la red cristalina en el espacio directo. Como ejemplos, en la red cúbica simple, los índices de Miller 1, 0, 0 me dan toda esta familia de planos que, por ejemplo, se mueven a lo largo del eje X. Conste que también son totalmente equivalentes al 0, 1, 0 o al 0, 0, 1. Si tomo el conjunto de índices de Miller 1, 1, 0, esto da lugar a esta familia de planos que si desplazo a lo largo entonces de esta K mínima me cubre o me contiene a todos los puntos de la red cristalina en el espacio directo, y lo mismo para el conjunto 1, 1, 1 o los índices de Miller 1, 1, 1 que me generan este plano que después que desplace a lo largo del vector K mínima en distancias D me contiene esta familia de planos a todos los puntos de la red directa.